Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Saben que mi nombre es Shirley Ruiz y había quedado pendiente la clasecita en la que básicamente hacíamos una extensión de los lisosomas y terminábamos de explicar todo lo que conlleva la muerte celular. Ya habíamos conversado un poquito con respecto al tema y habíamos dicho que en resumidas cuentas nosotros teníamos a dos tipos de muerte principal que eran las más representativas, por así decirlo, que eran justamente las que conversábamos en clase, que van a ser la apoptosis y junto con ella viene la necrosis. Ahorita vamos a ir detallando una a una, pero lo que quiero que se queden en primer lugar, sobre todo porque es lo más clave de lo clave de lo clave, es que la apoptosis va a ser un tipo de muerte celular controlada, ¿ok? Y esto va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque al ser una muerte celular controlada, es decir, que la célula por sí misma va a decidir que este proceso se lleve a cabo, es decir, ella agarra, marca un límite y dice, pucha, ¿sabes qué? Ya mi ciclo de vida terminó, es momento de morir, ¿no? Para no generar ningún tipo de daño al cuerpo y tal. Entonces, este va a ser un proceso sumamente regulado y va a buscar desarrollarlo de tal manera en el cual no vaya a generar algún tipo de daño en el organismo. Mientras que la necrosis es muerte celular involuntaria o espontánea, la cual se va a dar por algún tipo de noxa o daño muy fuerte que vaya a generar justamente esto, ¿no? Que vaya a ser la muerte accidental de las células. Así que bueno, ahora sí empecemos hablando de la apoptosis. Como lo habíamos conversado, básicamente nosotros podemos entender a la apoptosis como este tipo de muerte celular controlada, donde la célula es la que decide ya empezar el proceso de muerte celular. Por ello, nosotros vamos a decir que va a ser fundamental en la homeostasis del cuerpo. Al partir de la premisa de que la apoptosis es un tipo de muerte celular que la célula decide hacer cuando ya termina de cumplir su ciclo de vida, vamos a identificar que este tipo de muerte celular va a tener como característica principal el que no se genera inflamación. No vamos a tener ruptura de membranas y al ser este un proceso tan controlado, tan metódico, que va a requerir de muchos pasos, vamos a darnos cuenta que este proceso requiere de energía. Y es bastante importante que ustedes puedan recordar que para que se termine o se lleve a cabo la apoptosis necesitamos energía. ¿Por qué? Porque hay un tipo de muerte celular que justamente habla de qué es lo que pasa si durante el proceso de la apoptosis nos quedamos sin energía necesaria para que se terminen de llevar a cabo el proceso. Y algo bastante clave también es que para que se lleve a cabo todo el proceso de la apoptosis, nosotros vamos a requerir, muy aparte de la energía, de las, en este caso las señales que vayan a activar, vamos a requerir de caspasas, que van a ser las encargadas principales de poder activar este proceso apoptótico, que ahorita vamos a ver que van a ser dos, que van a ser en este caso la caspasa número 9 y la caspasa 8, y vamos a ver en qué se van a diferenciar una de la otra. Algo bastante importante también que vamos a identificar dentro de la apoptosis es que, como les comentaba, al ser un proceso regulado, la célula decide ir cambiando morfológicamente. Es decir, vamos a pasar de tener una célula, disculpen mi gran dibujo en el que ya saben ustedes que siempre les hago, ¿no? De la típica estructura de la célula donde vamos a tener la membrana, el citoplasma, el núcleo y alguna organela. Entonces vamos a pasar de tener este tipo de célula a que la célula comience a perder líquido, entonces se vuelva como que más turbulenta, más pequeñita, vamos a comenzar a comprimir también el núcleo y luego vamos a terminar en ¿qué? En la formación de los cuerpos apoptóticos, es decir, que nuestra célula se va a comenzar a fragmentar. Y es por eso que vamos a identificar cómo vamos a tener una pérdida de la adhesión celular. Vamos a tener justo lo que les comentaba, una contracción celular por pérdida de agua y sodio. Y por eso se dice que el medio de la célula se vuelve, ¿qué cosa? Hipertónica. Algo bastante importante también, y son las dos características principales que va a tener la apoptosis, a diferencia de otros tipos de muerte celular, van a ser la carioresis, que va a ser, en resumidas cuentas, la condensación del material genético, la condensación de la cromatina, y luego vamos a tener también
Perdónenme, chicas, tuve un lapsus. Discúlpeme. A lo que quería llegar con esto es que, en resumidas cuentas, la apoptosis va a tener dos cambios estructurales bastante importantes. Y si han estado prestando atención a la grabación, se van a dar cuenta de que acabo de cambiar los nombres, porque de hecho, justo antes de empezar la clase los cambié, pero ahorita acabo de volver a checar y pues sí eran los que tenían en inicio. El primer cambio que va a caracterizar bastante al proceso apoptótico va a ser la condensación de la cromatina o la denominada picnosis. En este proceso lo que va a pasar básicamente es que a nivel nuclear la cromatina comienza, o mejor dicho, el material genético, que en este caso ya saben que normalmente se encuentra como cromatina, lo que va a hacer es que va a comenzar a condensarse, es decir, a volverse lo más pequeño posible para que posteriormente se lleve a cabo el proceso de la cariorresis, en el que vamos a identificar cómo vamos a tener una fragmentación en el núcleo. Y esta fragmentación lo que va a generar es que se vayan a llevar al ADN en unas aproximadamente porciones de 180 a 200 pares de bases. En resumidas cuentas, este proceso lo que busca es justamente fragmentar el ADN que se encuentra, o el material genético que se encuentra dentro de la célula. ¿Para qué? Para que justamente pasemos de tener esta célula grandota y bien definida a que ahora el material genético se encuentre dividido y podamos posteriormente formar a nuestros cuerpos apoptóticos. De igual manera, algo bastante importante, como lo habíamos visto antes, es que se mantiene la integridad de la membrana. Esta membrana va a comenzar a desacoplarse para poder formar un cuerpo apoptótico, pero esto no significa que la membrana se vaya a romper. Esto es algo completamente distinto y no tiene nada que ver con este tipo de muerte celular. Y justamente lo que les venía comentando es que al final del proceso de la apoptosis, nosotros lo que buscamos es el poder formar cuerpos apoptóticos que van a ser reconocidas y fagocitadas por células vecinas. Y de hecho esto es algo que han preguntado bastante. Quiero que recuerden que las células que normalmente se dedican a poder fagocitar a los cuerpos apoptóticos van a ser los macrófagos. Y los macrófagos van a ser, no sé si ustedes recuerdan que ya habíamos conversado un poquito respecto a ellos, pero básicamente son un tipo de células que nosotros vamos a identificar dentro de nuestro sistema inmune, que va a tener justamente como característica principal la fagocitosis. Ya sea la fagocitosis porque hay algún tipo de bacteria la cual está generando algún tipo de daño, porque en este caso quiere hacer una limpieza del medio y por eso está limpiando los cuerpos apoptóticos y tal. Entonces es bastante importante que recordemos a los macrófagos, porque justamente esta es una de las células en donde vamos a encontrar mayor concentración de lisosomas. Porque como vimos en la clase pasada, los lisosomas van a ser los encargados de poder degradar a las vacuolas que vengan de, en este caso, el medio externo, como lo van a hacer los cuerpos apoptóticos. Algo bastante importante también del tema de la apoptosis, y que a mí me gusta mucho hacerle justamente esta relación, es que quiero que ustedes entiendan a la apoptosis como el suicidio celular. Y de hecho, no sé si ustedes han visto ese meme donde hay una célula con una pistolita en la cabeza y dice, apoptosis. Bueno, es justamente eso, ¿no? Es la célula básicamente decidiendo suicidarse. Y algo bastante importante es que justamente en este proceso nosotros vamos a encontrar 3 pasos. Y lo vamos a, en este caso, a poder comparar con algo un poquito bastante triste, la verdad, que va a ser el tema del suicidio de una persona normal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona, en este caso, quiere terminar con su vida, lo primero que va a hacer es que se le viene la idea, ¿no? Es decir, la persona agarra y se plantea si pues ya es momento de que esta persona ponga fin a su vida. Luego de esto viene el proceso de la decisión, es decir, esta persona que ya tuvo la idea de agarrar y poder suicidarse, agarra, sube al último piso del, no sé, de algún edificio y agarra y dice, pucha, ¿sabes qué? Viene la fase número 2 que va a ser la decisión, en la que se plantea si se lanza o si no se lanza, ¿no? Y luego ya vendría el paso número 3, y es que si la persona decide suicidarse, agarraría y se aventaría de este edificio del que veníamos comentando. Bueno, básicamente estos van a ser los pasos que van a cumplir también el proceso apoptótico. Vamos a iniciar con que la célula se plantea la idea de que pues es momento de que ya termine con su vida, ¿no? En este caso puede darse por algún tipo de estímulo externo o por lo que les comentaba, que la célula simplemente ya terminó con el periodo de vida que ésta tenía establecida. Luego de esto viene el periodo de la decisión,
¿Qué va a pasar aquí y por qué, si pueden ver la pantalla, se dan cuenta de que está entre comillas? Lo que pasa es que no es como en el proceso que acabamos de checar del joven, sino que la célula realmente no decide suicidarse. No es que ella se plantee si va a continuar o no va a continuar con el proceso, porque una vez se lleva a cabo el primer paso, que es el paso de la activación, ya no hay vuelta atrás. Para la célula, una vez que comienza con el proceso apoptótico, ya no hay forma de retroceder y en este caso decidir que no se va a suicidar. No, en cambio, en el paso número 2, que es el de la decisión, aquí ya es en donde se involucran estímulos externos o estímulos internos, donde vamos a ver la presencia de estímulos internos, como en este caso van a ser el factor de necrosis tumoral o el Fas ligando, o factores internos como lo puede ser el BCL2 por medio del Babipumba, que ahorita vamos a conversar un poquito más respecto a ellos, que básicamente lo que hacen es que van a continuar o van a apoyar a la célula para que pueda empezar a llevar a cabo estos procesos de que van a permitir que ahora pueda llevar a cabo la muerte celular. Y luego en el paso número 3, ahora sí, ya se lleva a cabo todo el proceso del suicidio como tal, ¿no? Listo. Continuamos. Y pues básicamente aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Algo importante que ustedes recuerden. Partimos de activación, luego viene la decisión y terminamos con la ejecución. En este caso, pues nosotros veríamos cómo ya tendríamos como primer paso la activación, ¿no? Tendríamos como primer paso la activación y luego tendríamos el paso número 2 que va a ser la decisión. En este caso también le dicen, ¿no?, que va a ser la inducción, donde vemos cómo llegan estos estímulos proapoptóticos, que ya les había comentado que podían ser estímulos externos o si no también estímulos internos de la propia célula. Luego de esto, la célula va a comenzar a activar y empezar todo el proceso y llegamos al paso número 3, que es el paso de la ejecución, en el cual vemos cómo nuestra célula comienza, como habíamos visto, a perder líquidos, vamos a tener a una célula que en este caso se encontraría hipertónica, se comienza a volver más pequeñita y termina formando a nuestros cuerpos apoptóticos, que posteriormente van a ser fagocitados por esta célula que les había comentado anteriormente, que es el macrófago. Y para poder concluir ya con este proceso, veríamos cómo la célula apoptótica se encuentra completamente destruida y fagocitada por el macrófago, como lo vemos aquí. Listo. Algo bastante importante también es que aparte de los cambios morfológicos que nosotros identificamos anteriormente, también vamos a presentar cambios bioquímicos. ¿Cómo cambios bioquímicos? Sí, pues básicamente aquí nosotros vamos a ver cómo hay un incremento en la permeabilidad de las membranas mitocondriales también y vamos a identificar la activación de una mayor cantidad de las caspasas. Algo bastante importante es que dentro de los procesos que van a intervenir dentro de esta secuencia de pasos vamos a tener el desarrollo de la reparación tisular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el proceso de reparación tisular, lo que tenemos que hacer es reemplazar las células dañadas por células nuevas, ¿no? O en este caso células viejitas por células nuevas, ¿no? Como les venía comentando. Entonces, por eso este es uno de los procesos en los cuales requerimos de la apoptosis. El proceso número 2 va a ser el proceso de la eliminación, donde vamos a llevar o vamos a identificar cómo vamos a requerir que los linfocitos o las células infectadas y tumorales lleven a cabo este proceso de igual manera de muerte celular controlada. ¿Para qué? Para que no haya una alteración del medio interno. Y pues luego en esta parte también hablamos un poquito más acerca de las etapas de la apoptosis, donde vemos que el primer paso va a ser el paso de la activación, donde se va a inducir el estímulo y esto se va a llevar a cabo por la liberación o bien de estímulos externos, como lo es el factor de necrosis tumoral, el Fas ligando, los cuales van a participar en rutas de transducción celular, o si no, también puede tener estímulos positivos, como lo pueden ser del glutamato, que básicamente le dicen a la célula, continúa todavía con tu ciclo de vida. Luego vamos a tener el paso de la decisión, que viene de la mitocondria. En este proceso ya vamos a involucrar a las caspasas, vamos a tener también de igual manera los estímulos externos, como ya los mencionamos, al factor de necrosis tumoral, al Fas ligando, o a estímulos internos mediados, si no me equivoco, por la caspasa número 9, si no me equivoco, es que a mí me marean un poquito las caspasas. A ver, denme 2 segunditos.
Sí, exactamente. O si no, podemos tener estímulos internos, como lo habíamos conversado, que podrían ser el Babi-Pumba, mediados por la caspasa 9. Y luego ya, en el paso número 3, tenemos el paso de la ejecución, es decir, vamos a ver cómo la célula decide de una vez ya ponerle fin a su vida porque pues ya cumplió con su periodo, ¿no? Y en este caso vamos a ver cómo hay liberación de caspasas y vamos a degradar proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, esta mini clase se está volviendo un poquito bastante larguita, así que bueno, continuemos con todo lo que involucra al tema de la apoptosis. Y para esto quiero que chequemos algo que ya habíamos visto más o menos por encima, que justamente van a ser las vías que van a conducir a la apoptosis. Como les había venido comentando, pues básicamente para nosotros poder inducir el proceso de la apoptosis, es decir, el del suicidio celular o la muerte celular controlada, vamos a tener dos vías que van a enviar señales a la célula para que inicie con este proceso. En este caso vamos a tener dos vías que van a ser la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca va a estar principalmente regulada por la mitocondria, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar aquí? Básicamente, en este caso vamos a identificar a las proteínas de la familia BCL2, que a mí me gustaba decirle la vaca Lola 2, donde vamos a tener estímulos antiapoptóticos, como lo van a ser el MC, el BC, el A1 y también el DIVA, o sino también a otros estímulos que van a ser proapoptóticos, como en este caso vamos a tener al Babi-Pumba. Y pues como ya les venía comentando, este proceso va a estar regulado por la caspasa número 9. Y también esta vía se va a iniciar ¿cómo? Pues básicamente con un incremento en las especies reactivas de oxígeno, se va a llevar a cabo porque la célula vaya a identificar este ADN dañado. O si no, también se puede inducir justamente el proceso de la apoptosis por medio ¿de qué? Justamente lo que habíamos conversado la clase anterior también, que es la identificación de quiénes de las proteínas mal plegadas. O también se puede llevar a cabo porque la célula identifica o nota que en este caso ya no cuenta con más factores de crecimiento. Mientras que la vía extrínseca es la que está relacionada con el receptor de la muerte. ¿Por qué? Porque es justamente la célula la que por medio de sus receptores va a captar a estímulos, como en este caso lo van a hacer el factor de necrosis tumoral o otros receptores de la muerte, los cuales van a inducir a que la célula pueda empezar con este proceso apoptótico. Y este paso, o mejor dicho, este proceso va a estar regulado por la caspasa número 8. Bueno, continuando con el otro tipo de muerte celular, vamos a tener a la necrosis. Ya les había comentado que la necrosis era justamente la muerte celular accidental o no controlada, y esto se va a dar principalmente porque vamos a tener una noxa muy fuerte, la cual va a generar un daño directo a la célula, ¿no? Y este tipo de daños o este tipo de noxas pueden haberse dado, ¿por qué? Porque tenemos una quemadura, un traumatismo, una infección. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, ¿no? Que nosotros estábamos ahorita, no sé, cocinando algo, tal, y de casualidad, nosotros nos concentramos un poco y agarramos el cuchillo mal y nos cortamos el brazo. Bueno, justamente la porción de brazo en la que nos hemos cortado, que contaba con células, pues van a haber muerto de manera espontánea. ¿Por qué? Porque justamente se le presentó una noxa, un estímulo demasiado fuerte, la cual ya generó, o mejor dicho, superó los mecanismos de defensa que tenía la célula, como en este caso podría ser la resistencia a la tensión. Y pues bueno, en este caso ahora sí la célula... Perdóname chicos, me dio un ataque de tos. Ya bueno, como en este caso, pues generaría que la célula fallezca, ¿no? Y dentro de las consecuencias de este tipo de muerte celular, vamos a tener justamente aquello que estaba buscando evitar la apoptosis, como en este caso sería la ruptura de la membrana, la liberación de proteasas y de señales, y también que haya una generación de inflamación a nivel sistémico o al menos a nivel local, es decir, en el punto en el que han fallecido estas células. Y por eso las características morfológicas de este tipo de muerte celular van a ser el edema nuclear y mitocondrial, que se vayan a formar prolongaciones y también una desagregación en los cromosomas. Algo bastante importante es también identificar a la noxa que se está generando este tipo de daño, ya que si esta noxa persiste, es decir, no se elimina el daño, lo que puede generar va a ser un burbujeo extremo, en este caso del calcio, ¿no? Podemos tener una gran dilatación de las mitocondrias, un incremento en la ruptura de las membranas,
disolución de la organela y también degradación lisosomal. Y este punto es específicamente peligroso porque habíamos identificado como dentro de los lisosomas teníamos una gran cantidad de proteínas hidrolíticas, ¿no? O en este caso que eran las hidrolasas lisosomales, las cuales justamente eran una gran familia de proteínas las cuales podían degradar a un montón de compuestos como lo era el ADN. En este caso teníamos también a las proteasas que degradaban proteínas, a las lipasas, a las fosfatasas. Entonces, que se degrade la membrana que las recubre genera bastante daño a nivel de inflamación y tal, ¿no? Y de degradación de las estructuras. Bueno, entonces ya identificados cuáles van a ser las diferencias entre la necrosis y la apoptosis, podemos ahora sí partir a nuevamente ver este cuadro donde vamos a ver una diferenciación de manera gráfica de cada uno de los tipos de muerte celular, ¿no? En este caso vemos como el lado de la apoptosis, perdónenme, permítanme cambiar de lápiz. En el lado de la apoptosis lo que vamos a ver es cómo nuestra célula comienza a perder tamaño, comienza en este caso como vemos aquí a perder líquidos y a contraerse. ¿Para qué? Para que posteriormente la célula comience a separar trozos de su membrana y a formar así los cuerpos apoptóticos que, como ya vimos, van a ser posteriormente fagocitados por, en este caso, los macrófagos, ¿no? Mientras que en el lado de la necrosis, al ser un tipo de muerte celular involuntaria o espontánea, lo que va a pasar es que el agua ingresa dentro de la célula y comienza ahora sí el edema celular. Edema que cuando comience a incrementarse el volumen de agua, ahora sí comience a reventar esta célula. Entonces, como se revienta la célula, hay una pérdida completa de la integridad de la membrana y esto lo que genera es un incremento de la inflamación a nivel local o bueno, a nivel del tejido, ¿no? Y todo esto, al final del día, esta inflamación lo que genera es que se llamen a otras células inflamatorias o a otras células del sistema inmune que lo que busquen sea controlar a este proceso infeccioso, pero para poder controlarlo, traen a más células, comienzan con la liberación de citoquinas y tal, y al final del día este proceso nada más genera aún más inflamación. Y es por eso, chicos, que es sumamente importante el poder hacer una diferenciación y tener bien, pero que bien claro los conceptos de apoptosis y los de necrosis. Ahora quiero hablarles de otro tipo de muerte celular que también mencionan dentro de su teoría y es justamente la autofagia. Algo bastante importante es que el concepto principal o lo que resume a la autofagia va a ser el comerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque básicamente este es un proceso de reciclaje que realiza la propia célula en la cual se lleva a cabo por medio de una respuesta adaptativa al estrés subletal. Es decir, lo que hace la célula es que, como habíamos checado, no sé si ustedes recuerdan al hablar del autofagosoma, cuando ya identifica que tiene organelas viejitas o que tal vez hay algún tipo de compuesto que esté generándole daño a la célula, en vez de matar por completo a la célula porque ésta no ha terminado de cumplir con el periodo de vida, lo que va a hacer ahora es poder fagocitarse a sí misma, o bueno, no por completo necesariamente, sino que fagocitar en este caso a las organelas. ¿Para qué? Para que posterior a la degradación de los lisosomas se puedan reciclar estos compuestos, los cuales le estaban formando. Algo bastante importante también es que identifiquemos cuáles son las tres formas que presenta la autofagia. La primera y la más importante va a ser la macrofagia. Esta va a ser la vía principal y va a ser, como les comentaba, la vía que va a englobar a la fagocitosis de organelas enteras. Luego vamos a tener a la microfagia, donde vemos cómo el lisosoma directamente va a invaginar o morder una porción del citoplasma, y también vamos a tener la vía de la autofagia mediada por chaperonas, donde las chaperonas van a identificar y atrapar a proteínas específicas que en este caso podrían ser o bien porque están mal plegadas y tal, y las van a llevar hacia el lisosoma para que estos comiencen con el proceso de la degradación por medio de los lisosomas, o si no, por medio del proceso ubiquitin-proteosoma, ¿no? Como habíamos conversado en la clase de lisosomas también. ¿Cómo es que se lleva a cabo, en resumidas cuentas, el proceso de la autofagia? Por medio de la macrofagia. En primer lugar, vamos a identificar cómo este proceso va a estar controlado o regulado por proteínas como lo van a ser el Pi3K, el BECN1 y el mTOR. Y estos básicamente lo que hacen es que son señales los cuales se van a enviar hacia el núcleo. ¿Para qué? Para que puedan empezar con la activación de este proceso.
Luego de las señales o del proceso de la regulación, vamos a identificar qué cosa, pues justamente cómo hay un desplazamiento de las membranas. ¿Para qué? Para que se puedan formar ahora sí las vesículas que puedan aislar. En este caso vamos a ver una mitocondria, tenemos ribosomas y proteínas tóxicas y básicamente te dice cómo la membrana se desplaza. ¿Para qué? Para poder englobar a estos contenidos y se forme así el autofagosoma. Entonces, luego de que ya formamos el autofagosoma, ¿qué va a pasar? En el paso número 3, pues ya vamos a tener ahora sí la formación como tal del autofagosoma y esta vesícula, mejor dicho, lo que va a hacer es que se va a fusionar en el paso número 4, ¿con quién? Con justamente nuestras licuadoras celulares, que van a ser los lisosomas. Y ya en el paso número 5 vamos a pasar de tener un lisosoma primario que al fusionarse se convierte en un lisosoma secundario y comienza con la degradación de todos los, mejor dicho, de todas las estructuras o de las organelas que tenía dentro de la vacuola. Y algo ya para finalizar, porque esta clase se ha hecho un poquito bastante larga, la verdad, es justamente el poder diferenciar otros tipos de muerte celular, las cuales no hablan directamente en su cátedra, pero es importante que ustedes se lleven una idea de lo que engloban también, para que no los vayan a agarrar por sorpresa, y es justamente la muerte celular denominada piroptosis, y también el otro tipo de muerte celular, el cual nosotros vamos a llamar necroptosis. La piroptosis es un tipo de muerte celular bastante característica. ¿Por qué? Porque es un tipo de muerte celular la cual está inducida directamente, ¿por qué? Por un proceso inflamatorio. En este caso, en este tipo de muerte celular, lo que nosotros nos identificamos es la formación de un inflamasoma, que básicamente va a ser un conjunto de citocinas, de células y tal, que lo que van a hacer es buscar regular al proceso inflamatorio. Como les decía, este es un tipo de muerte celular programada altamente proinflamatoria, es decir, la célula decide morir, pero hay un proceso inflamatorio relacionado con esta muerte celular. Algo bastante importante también va a ser la respuesta inmune innata, que va a ser bastante involucrado, y también en este caso, a diferencia de la apoptosis, este proceso está regulado por la caspasa número 1. Y también, como les decía, aunque sea un proceso regulado, dentro de este tipo de muerte celular, nosotros vamos a identificar cómo va a haber una lisis celular con una liberación masiva de mediadores inflamatorios. A diferencia de la necroptosis, la cual va a ser una necrosis programada e inflamatoria. Yo solamente quiero que ustedes piensen en la necroptosis como un proceso apoptótico que no pudo culminar. ¿Qué va a pasar? Habíamos conversado que para la apoptosis nosotros requeríamos de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros dentro de este proceso de muerte celular controlada nos quedamos sin energía completamente dentro de la célula? Pues bueno, pasa de ser un proceso regulado en el que la célula va haciendo pasito, 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 pasito para poder regular su muerte y no generar inflamación, a que de la nada comencemos a generar inflamación, se rompan las membranas y al final termine siendo un proceso de muerte celular inflamatorio, ¿no? Y por eso se le dice que es un proceso también independiente de las caspasas. Va a estar regulado por las quinasas de la familia RIP, y algo bastante importante es que aquí vamos a tener a la formación del necrosoma. Y como les comentaba, como es un proceso apoptótico que no pudo finalizarse, vamos a identificar cómo hay una pérdida de la integridad de la membrana y también se va a inducir una fuerte respuesta inflamatoria. Y ahora sí, chicos, ahorita les voy a pasar las PPTs también. Muchísimas gracias por haber escuchado esta extensión de la clase. Y pues nada, chicos, muchísima suerte.